Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que hoy se va a adentrar en el mundo de la cibercriminalidad. Bueno, normalmente lo hacemos, pero hoy con mucha más especialización, porque nuestra invitada principal, María Aperador Montoya, es especialista en ciberseguridad desde la óptica de la criminología, fundadora de Vivalc. Con ella vamos a hablar de formación, de divulgación y de cuáles son sus sensaciones y reflexiones en este tiempo donde evoluciona la ciberseguridad de una manera vertiginosa en múltiples direcciones, y no necesariamente por una mayor complejidad técnica, sino quizás por una mayor facilidad para la realización de estafas cibernéticas. Bueno, pues eso es de lo que hablaremos principalmente en este programa, y por supuesto de otros temas que tienen que ver con la actualidad de nuestro día, y lo haremos nuevamente con la ayuda de el gran Pablo San Emeterio, al que ya paso a saludar. Y como siempre, un placer escuchar, sobre todo también las reflexiones que va a compartir con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Eduardo, un placer, como siempre, tener una presentación tan buena como la que haces siempre, Eduardo. Un placer y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Oye, hoy una invitada interesantísima, ¿verdad? Criminóloga especializada en ciberseguridad. Totalmente, o sea, una disciplina, yo creo que muchas veces hemos hablado de intentar relacionarlas o intentar verlas desde esa óptica, y yo creo que hoy es un programa muy interesante para poder analizarlo y poder verlo con detalle tranquilamente. Además, María es una divulgadora con una cantidad de followers en redes sociales brutal, o sea que seguro que vamos a llegar a mucha gente hoy. Bueno, pues luego la vamos a saludar en nuestro programa. María Aperador es especialista, es una referencia, y estoy seguro de que si vosotros estáis en la comunidad ciber, la seguís, y si no estáis, seguro que también, porque al final su divulgación sobre la seguridad en los entornos empresariales y en realidad en nuestra vida digital no solo es para el mundo especializado, sino también para todos aquellos que vivimos parte de nuestra vida en digital. Bueno, pues con ella vamos a dedicar gran parte de nuestro programa, y también comentaremos, como siempre, pues las noticias y luego las recomendaciones que en nuestro espacio Seguro Panda, de los amigos de Panda Security, nos traen como cada semana unos buenos consejos para hacer que nuestra vida digital, pues eso, sea mucho más sencilla, que es un poco de lo que se trata en este programa, que nuestra vida digital sea ilusionante, sea provechosa y sea principalmente segura, porque cada vez pasamos más tiempo en ese escenario. Así que, amigos, esto es el Cyber After Work. Nosotros lo que vamos a hacer es comenzar con nuestro análisis de las noticias, y enseguida vamos a saludar a nuestra invitada. Venga, vamos con el análisis. Y en este caso, pues comenzamos con las clásicas, los clásicos incidentes. Me da cosa, Pablo, decir clásicos, pero es que ya es una tónica habitual. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, de tanto que pasa y de tan naturalizado que tenemos el tema de que han atacado, y que también, por otro lado, los medios de comunicación pues ya le informan como uno más, pues la gente acaba como acostumbrándose, y cuando uno se acostumbra, lo malo es bajar la guardia. Y es que tenemos un nuevo ataque, en este caso Supermercados Consum, que ha sufrido un ciberataque. Ha pedido ya a sus clientes que cambien las contraseñas. Es una información que podemos leer en BitLife Media, el medio dirigido por Mónica Valle, a la que echamos mucho de menos y a la que deseamos esté disfrutando estos días en esta nueva vida. A ver si la escuchamos pronto. Pablo, ¿qué ha pasado con Consum? Totalmente. A ver, la escuchamos pronto a nuestra compañera Mónica. Y bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Pues un ataque informático que le ha obligado a Consum a tomar medidas inmediatas para proteger a los clientes. Ha pedido a todos sus clientes que cambien sus contraseñas por precaución, ¿vale? Para evitar accesos no autorizados.
bajo la notificación que tienen, dicen que no ha habido no se ha detectado un acceso no autorizado, una fuga de datos como tal, pero sí es cierto que recomiendan que cambien las contraseñas, que utilicen contraseñas robustas, no eso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tantas veces se ve por ahí, y no repetir las que tengan en otros servicios o en Internet, ¿vale? Y como siempre, intentar activar el segundo factor de autenticación, no nos cansaremos de repetirlo aquí hasta que todo el mundo tenga el segundo factor de autenticación puesto, y revisar movimientos sospechosos que puedas ver en tu cuenta y, por supuesto, no compartir datos de carácter personal a través de enlaces que no sabemos de dónde vienen, ¿vale? Están comentando pues que Consum, que no es una cadena pequeña precisamente de supermercados, pues está trabajando con expertos en ciberseguridad para atajar este incidente. Bueno, pues este tipo de cuestiones todavía está por analizarse, pero yo creo que esto nos sirve, pues como siempre, para recordar que, bueno, pues esto le ha pasado, ¿no? Pero aquí no se termina el capítulo de la ciberseguridad, es decir, que en este caso Consum, bueno, pues ha sufrido un ciberincidente y está ahora mismo analizando, pero como siempre decimos, Pablo, en el mundo de la ciberseguridad hay un antes, un durante y un después, ¿no? Y ahora mismo pues le tocará a Consum, es el durante después, ¿no? Básicamente. Mm-hmm. Ahora seguramente esté en el durante, que normalmente es la parte más intensa del incidente, que es ver qué ha pasado, por dónde han entrado los malos, intentar cerrar esa puerta, ver si no hay otras puertas, ver desde cuándo puedan estar, que no hayan podido dejar puertas traseras o usuarios y elementos que les permitan acceder a posteriori, si los han dejado, borrarlos, y también pues trabajar en esa puerta cuando la hayan detectado, cerrarla para que no se vuelva a producir. Al final es un trabajo intenso en unos tiempos, unas ventanas muy cortas, y luego a posteriori, pues como siempre se habla en esta parte de incidentes, lecciones aprendidas que se ha visto que elementos de monitorización o no se ha prestado atención a las alertas o ni siquiera se han visto las alertas para ajustarlo y que se vea la próxima vez, y tratar de trabajar en esto de la seguridad, que al final es un ciclo continuo en el que vas trabajando y ajustando los controles y respondiendo a las amenazas. Oye, Pablo, cuando uno sufre un ciberincidente de estas características como el de Consum, y como dices hay que atender al durante y al después, normalmente cuando uno lo ha sufrido tiene que hacer muchos cambios en su política de ciberseguridad, de lo aprendido en ese análisis forense, en ese análisis de por qué se ha producido, cómo han entrado y hasta dónde han entrado. Luego, ¿qué se hace? ¿Se cambia la estrategia? ¿Se invierte más dinero? ¿Cuál es un poco esa actuación que tú como especialista recomiendas? Pues a ver, esto es como todo, depende mucho de en qué punto de madurez de seguridad estuviera la organización que ha sufrido el incidente, pero la respuesta es que muchas veces ya se toma conciencia y se amplía el presupuesto y se empieza a invertir de una forma mucho más activa de lo que se hacía anteriormente. En general, al final lo que hay que tener es un plan director de seguridad, un plan en el que vas describiendo qué proyectos y qué elementos vas a ir poniendo para mejorar la seguridad, y siempre analizando mucho la relación coste-beneficio, es decir, al final cada herramienta que pones es un coste, es un gasto que hace una inversión que hace una organización, y hay que trabajar en que eso tenga un retorno y en que estés más seguro, y incluso pues trabajas muchas veces en la prevención, en la detección y en la respuesta. Son los 3 ámbitos en los que estás trabajando, y yo he vivido, pues por desgracia o por suerte, unos cuantos incidentes. Y he visto respuestas de todo tipo. He visto desde las empresas que lo han entendido y han apostado fuertemente por ciberseguridad porque no tenían anteriormente nada. Y entonces hemos tenido que hacer, como muchas veces hablo con algunos de las personas de la empresa, un 0 a 100 en 3-4 meses, que es un trabajo muy intenso. O organizaciones que pues oye, han pasado del atolladero, han tomado 2 o 3 medidas bajo mi punto de vista, insuficientes, y están pues avanzando poco a poco o ni siquiera avanzando, simplemente pues ya va a pasarla, y si han visto que, pues imagínate que la inversión en ciber, voy a poner unos números inventados, pero si la inversión en ciber eran 100, ellos han pagado 20 por la resolución del incidente, pues esperan a ver que les pase otro dentro de 5 años y justifican así su inversión. Son las menos, también tengo que decirlo. Bueno, lo que ocurre es que hay que hacer un análisis de cuál es la situación ahora mismo, y sobre todo si se está produciendo una
vamos a decir, una tendencia en ataques a determinados sectores, pues quizás esos sectores igual deberían escuchar este programa o por lo menos estar informados sobre cuál es ahora mismo la incidencia en su área. Y el sector sanitario es uno de los que más se ha visto afectados pues desde hace ya bastantes años, ¿no? Me atrevo a decir que desde la pandemia. Bueno, pues precisamente se ha hecho un análisis sobre cuál es esa vulnerabilidad que tiene el sector sanitario, y es que, según cuenta BitLife Media, a propósito de un informe, el State of CPS Security, la exposición del sector healthcare en el año 2025, es que, Pablo, 9 de cada 10 organizaciones sanitarias tienen dispositivos que son vulnerables a los ciberataques. Es decir, que ya hay un punto de partida, no sé cómo decirlo, malo, propicio para el ciberataque. Sí, hay que entender también la situación muchas veces de estos entornos sanitarios, ¿vale? Porque se utilizan mecanismos o herramientas de diagnosis, esas máquinas que muchas veces vamos, pues desde la que te hace los rayos X a NMI, o sea, es que no soy capaz de enumerar todos los mecanismos que puedes tener para detectar cáncer, para analizar el cerebro, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas o todas estas máquinas tienen unos desarrollos y unos tiempos de desarrollo que normalmente tardas en amortizar la inversión que hiciste plazos de 20 años, mientras que en la velocidad del desarrollo IT los ordenadores actualizan en más de 10 años, no veo los sistemas operativos funcionando. En estos elementos se te pueden ir a 20, 25 o 30 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que tradicionalmente, pues si eso se desarrollaba, imagínate, en Windows XP, que eso es un sistema operativo de 2002, a día de hoy, en 25 años, todavía sigue operativo esa máquina, esa herramienta de diagnosis, y está haciendo bien su trabajo. El problema que no tiene actualizaciones ni tiene un plan de llevarlo, por ejemplo, hacia un Windows 10, que sería la herramienta. Muchas veces estas máquinas se manejan con un ordenador y ese Windows 10 no va a hablar bien con la máquina de diagnosis. Entonces, hay que hacer, por un lado, dos cosas, ¿vale? Por un lado, los hospitales y los sectores industriales que compran este tipo de máquinas necesitan exigirle a los fabricantes que durante el ciclo de vida de estas herramientas o estas máquinas tengan un plan de actualizaciones. Y si pasas de Windows XP, tienes que pasar a Windows 10, lo tienes que hacer sin coste o tiene que estar dentro del contrato. Y también eso pues tiene que ir un poco tanto a la mano de la gente que compra como de la gente de la administración, que exija esas certificaciones de seguridad y que emita, pues oye, que si al final un mecanismo de diagnosis, una máquina de rayos X, está utilizando un Windows XP, no puede seguir usando un Windows XP, tiene que actualizarse, y mientras esté usando ese Windows XP tiene que estar muy aislado, es decir, esa máquina de diagnosis no puede estar en contacto con ninguna otra máquina de todo el parque de los hospitales, y como mucho, pues oye, si tiene que depositar la prueba en algún servidor de ficheros para que la vea el médico, que solo se comunique con ese sistema y por el protocolo única y exclusivamente que está destinado a ello. Eso es lo que normalmente hablamos de aislar los entornos. Oye, Pablo, ¿a qué puerta hay que llamar? Recuerdo que muchas veces, y hemos conocido la experiencia de Antonio Grimaltos cuando formaba parte de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, como pues esos entornos sanitarios, tanto de hospitales como de instituciones vinculadas a la Consellería de Sanidad, pues tenían una serie de protocolos, ¿no?, de securización muy importantes, ¿no? Y sin embargo se siguen. Tú me estás hablando de que hay aparatos médicos conectados a Windows XP, es decir, que tienen pues su antigüedad y su vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿a qué puerta hay que llamar? Porque hay hospitales públicos y hay hospitales privados. ¿A qué puerta hay que llamar para que entiendan que es que 9 de cada 10 tienen sistemas vulnerables? Que se meten en el sistema y pillan todo. Pues es que como todo en esta vida no es una única puerta, yo creo, la que hay que llamar. Hay que llamar a la puerta de la administración de ese hospital, sea privado o público. Hay que llamar a la puerta del Ministerio de Sanidad. Hay que llamar también a nivel europeo a que haya una normativa sobre dispositivos IoT y su obligación de que se actualicen, porque muchas veces igual el fabricante es que ni siquiera te va a dar la opción de que se actualice. Dice, yo desarrollo esto y si quieres la actualización me compras todo el paquete nuevo. Entonces ese modelo de negocio apalancado ahí en ese me compras el modelo nuevo es complicado. O sea, y ahí vamos a requerir que la ayuda del legislador a nivel europeo, que es como se hace realmente esta fuerza, esté interesado en, oye, cuando tú haces un producto, durante el ciclo de vida de ese producto, que son 20 años, tienes que dar soporte y actualizaciones. No es factible que estés en esa posición de me compras la máquina nueva que salió hace 5 años después
para actualizarlo. Yo entiendo que son inversiones y que tienes que hacer desarrollos ad hoc con nuevos sistemas operativos, pero es que la alternativa es peor. O sea, tener un sistema vulnerable ahí que está pidiendo a gritos un exploit que los haya a punta pala porque es un sistema antiguo y que aparecen todos los días y que no tiene las mismas medidas de protección, pues te hace que tengas que estar con todos estos entornos de cerrado, aislamiento, etcétera, que muchas veces pues complican la vida y no son suficientes. Bueno, pues ahí tenemos una descripción. Luego, por cierto, en nuestro espacio Seguro Panda nos aproximaremos a algo vinculado, ¿no? Y es que los ataques al sector público han aumentado pues cerca de un 42% a propósito de un informe que se ha realizado. Lo comentaremos luego en nuestro espacio Seguro Panda y también tendremos oportunidad de comentar otros aspectos que forman parte del día a día de la ciberseguridad y que todavía siguen coleando, como es el tema de Cloudflare, y al que le preguntaremos luego a Pablo Sanemeterio, pues cómo están las cosas, porque continúan los bloqueos de las emisiones ilegales a través de Internet de los partidos de la Liga, pero que están perjudicando a sitios legítimos porque la securización que ofrece Cloudflare pues a veces se ve afectada. Lo comentaremos, si te parece, luego, Pablo, antes de terminar nuestro programa, porque ya está con nosotros nuestra invitada, a la que enseguida vamos a saludar y con la que queremos conversar sobre estos nuevos escenarios de amenazas. Y como decíamos al principio, hoy María Aperador Montoya es nuestra invitada. Ella es criminóloga especializada en ciberseguridad y es fundadora de Vival, que es divulgadora, es mentora, es coach en esta materia, y hoy ha tenido la amabilidad de dedicarnos un rato, porque su tiempo estoy seguro de que no va sobrado. María, es un placer tenerte en el Cyber After Work. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer que estés con nosotros. Comentábamos lo llamativo y especializado de tu perfil. Antes decíamos que eres criminóloga especializada en ciberseguridad. María, en tu caso, uno que es primero un experto en ciberseguridad y luego se hace criminólogo, o uno es criminólogo y al final el crimen ha evolucionado hacia el mundo ciber, que es prácticamente donde se cometen la mayoría. En tu caso, cuál ha sido esa evolución? Pues mira, mi evolución fue que primero estudié criminología y cuando entré en el mundo laboral hice la transición al ámbito digital porque había, como bien dices, una intersección entre los delitos que se cometían en el ámbito físico con el ámbito digital. Entonces tuve que empezar a especializarme en eso para poder entender la nueva génesis delictiva que se estaba creando. Pablo, me encanta el cómo se nota que nuestra invitada es divulgadora. Génesis delictiva. Y yo creo que no, lo digo en serio, es una muy buena forma de entender cómo ha evolucionado y cómo está cambiando nuestro mundo, cómo sigue cambiando, pero cómo ahora esa delincuencia se le llama ciberdelincuencia, porque entre lo físico, comentábamos, ¿verdad, Pablo, la semana pasada, que de lo físico a lo digital ya se estaba combinando antes, ¿no? Y yo creo que es una reflexión muy interesante, ¿no? La que comenta María. Totalmente. Y aquí yo creo que además María nos tiene mucho que contar para ver, oye, que quizás cuáles son un poco los delitos que más se suelen ver o cómo ha ido esa evolución. Y al final, siempre lo hemos dicho, yo creo que hay cuatro tipos grandes de criminalidad, que era pues el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas. Y a día de hoy, todos los gente que se movía por allí, por esos lares, han movido hacia la ciberdelincuencia por los réditos económicos y por la menor severidad en sus sanciones. Entonces yo creo que aquí María seguro nos puede hacer un análisis de toda esa génesis y evolución que hemos tenido en la parte de delincuencia. Sí, precisamente estas tres tipologías delictivas, que son las más grandes, ahora se financian gracias a la ciberdelincuencia. Encontramos que la gran parte de las organizaciones criminales que existen a día de hoy están financiando el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas, sobre todo en países de Latinoamérica, en países de Centroamérica. Entonces estamos viendo un cambio importante porque precisamente este tipo nuevo de delitos o de manera de organizarse, pues tiene muchas ventajas para ellos, porque están en sitios donde nosotros no podemos localizarlos, están en todas partes, pero a la vez están en una, ¿no? La globalización de la criminalidad. Entonces, claro, es un panorama que a ellos les es muy fácil
y ahora todavía más, porque con la aparición de la inteligencia artificial ellos también son más eficientes, así que todo es como a favor. El otro día estaba leyendo que si el cibercrimen fuera un país, sería la tercera potencia mundial. Qué Por- fuerte. entonces es fuerte, sí, sí. Oye, María, y si tuviésemos que hacer una checklist, no digo de quejas, ¿de acuerdo? Pero sí que de las dificultades que ahora mismo se encuentra quienes están en el lado del bien, ¿no? Para combatir la cibercriminalidad, ¿qué checklist harías por orden de importancia? Y te digo, pues falta de personas, talento, regulación que todavía no es ágil, no está adaptada, inversión económica en la lucha contra la... ¿Cuál sería esa checklist de Formación en los colegios. formación y ética? Ojo, ¿eh? Porque luego lo comentaremos con María, porque al final, si hay ciberdelincuencia es porque hay ciberdelincuentes, y si hay ciberdelincuentes es porque ven que es rentable, y eso es algo, ¿verdad, Pablo?, que ya hemos comentado en más de una ocasión. Pero esa checklist, María, ¿dónde la pondrías? Pues mira, yo en primer lugar, y hablo en nombre de muchos profesionales que ya comentan esto, no hay falta de talento, sino que hay falta de recursos. Piensa que los ciberdelincuentes, las organizaciones criminales nos están atacando como con bazocas y nosotros vamos con arcos y flechas, porque nosotros tenemos la normativa, nosotros tenemos la legislación que nos aplasta, la burocracia. La policía, por ejemplo, para poder investigar cierto tipo de delitos, tienen que presentar muchísima documentación, pedir muchos permisos, entonces esto dificulta que podamos ir detrás de los malos. Esto sería el punto número uno. El punto número dos es que la ciudadanía no está suficientemente preparada para detectar y muchos de los fraudes, las estafas o las manipulaciones que vemos en el ámbito digital se podrían salvar con una educación de base. Lo que pasa es que cómo nos vamos a poner a formar a todo el mundo ahora, porque sería como una locura. Entonces aquí entraría la parte de qué soluciones hay en el mercado para proteger a las personas. Que en esto también estoy trabajando yo, qué es lo que se puede hacer para proteger a las personas y que confíen en las soluciones de ciberseguridad, porque muchas de ellas no llegan a confiar ni tampoco entienden la tecnología. Entonces yo creo que las dos top serían estas. ¿Qué te parece, Pablo? Me parece que es una reflexión muy acertada. Mm. Muchas veces ese rechazo que encuentras de la gente o que te cuesta explicarles la herramienta y de cómo les va a ayudar, la verdad es que es a veces incluso desmotivador. Pero ya que hablábamos precisamente de aplicaciones, os voy a preguntar por Vivalc, que es la aplicación en la que trabaja María. Pues esto es una aplicación que surge precisamente de esta necesidad, de esta manera de las personas se quieren proteger, pero no encuentran un sitio en el que poder hacerlo. Y es una aplicación que saldrá en junio y está enfocada única y exclusivamente en las personas, para que sea usable, para que sea fácil de entender, para que ayude, acompañe y guíe. Es como una especie de guardián digital. No tiene nada que ver con un antivirus convencional, porque para eso ya están los antivirus, sino que va a ser una aplicación en la que las personas van a poder solicitar ayuda en caso de que caigan en una estafa, en un engaño, van a poder consultar dudas, van a poder hablar con profesionales y sobre todo van a poder aprender, porque queremos sacar una parte de formación muy potente. O sea que está pensada y además me parece una iniciativa estupenda, porque nosotros hacemos un programa de radio, pero el programa de radio, como mucho, puede ir en un podcast a alguien que saque su tiempo para escucharlo. Pero Vivalc va a ir en el móvil, es decir, vamos a llevar por fin la ciberseguridad y ya no solo la protección que nos puede ofrecer el dispositivo, sino la tan ansiada cultura de ciberseguridad en una aplicación. Me parece maravilloso, ¿no? Me parece una idea estupendísima. ¿Cómo va a funcionar? Es decir, porque yo estoy ahora mismo, tengo mi móvil delante y de momento la cuenta de Instagram, ¿no?, que ya tiene además bastantes miles de seguidores, Vivalc, pero esto algún día va a ser una app que yo voy a poder tener en mi móvil, María. Sí, correcto. Va a ser una aplicación en la que tú vas a poder, una vez que la tengas, vas a poder escanear, por ejemplo, QRs.
¿Sabéis? Las típicas estafas que hay Sí, en sí, todos sí. lados porque te pegan, vale, pues con la aplicación vas a poder verificar QRs, vas a poder verificar links, enlaces, correos electrónicos, incluso vamos a poner la función de wallets de criptomonedas. Es decir, a ti te llaman por teléfono, te envían un correo y tú vas a poder copiarlo en la aplicación y te va a decir si es bueno o no lo es. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, va a tener una parte de formación, como una especie de chat donde las personas van a poder vomitar ahí todas las dudas que tengan, porque una de las cosas que yo me encuentro en mi día a día es que todo el mundo me pregunta todo. Y esas dudas son totalmente lícitas. Algunas son más básicas, otras son más complejas, pero la gente quiere respuestas. Entonces va a tener un chat donde cualquier persona va a poder preguntar. Y luego, para mí, la funcionalidad más importante es un botón de ayuda. En el caso de que una persona haya sufrido alguna estafa, pueda solicitar ayuda a un profesional a través de la aplicación. Mm. Ujú. Pablo. Súper interesante, la verdad. Al final, oye, pues una ayuda más que tanto reclaman tanto nuestros oyentes como casi toda la población, porque al final muchas veces tienen dudas y yo creo que incluso, mira, muchas veces con padres también ocurre este tipo de cosas, porque al final, oye, en las redes sociales y en todos estos elementos muchas veces no saben ni dónde está tu hijo, dónde está navegando, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo lo pueden resolver también, qué herramientas tienen a día de hoy dentro de los propios sistemas operativos para luchar contra esta incertidumbre y que muchas veces en los vídeos de Instagram que veo de María lo puedes ver cómo les va dando consejos de seguridad para qué ocurre cuando te roben el teléfono, etcétera. O sea, es muy recomendable y yo creo que aquí María mucho que contar, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que mi trabajo es bastante divertido. Yo me lo paso bien porque ayuda a muchísimas personas, pero sí que es verdad que es muy tedioso porque cada día es el estar pendiente de lo que pasa y lo que no pasa. A veces me dicen, te inventas las cosas porque no paras de subir contenido. Digo, no, es que no me da, o sea, yo podría subir 3 vídeos al día perfectamente y serían nuevos cada vez. Pero sí, o sea, mi misión es esa, es ayudar y empoderar a las personas a que se sientan seguras en el ámbito digital. Oye, María, entiendo que esta aplicación Vivalc lo que está haciendo es un poco adelantarse a lo que va a ser el futuro de la ciberseguridad, de la ciberdelincuencia, bueno, lo que ya está siendo, ¿no? Pero que de alguna forma entiendo que esto se va a concentrar a través del dispositivo móvil, ¿no? Que es quizás la herramienta que más nos conecta más inmediatamente, pues con esos entornos un poquito más peligrosos. En el móvil tenemos las redes sociales, en el móvil tenemos acceso al correo, en el móvil tenemos las cámaras para escanearlos. Yo es que estaba pensando la cantidad de QRs que he escaneado en los últimos 2 días. ¿Vale? Porque Ah, además es que es así, es que nos hemos vuelto a acostumbrar a esta herramienta que pensamos había muerto y ya lo hacemos sin pensarlo 2 veces, ¿no? Porque ya, como es algo común, es que ni nos planteamos que detrás de esa composición visual de cuadros y de espacios en blanco pueda haber una ciberestafa, ¿no? Entonces, como digo, os estáis adelantando a lo que va a ser el escenario de la ciberdelincuencia, que esta nos va a venir a través del móvil prácticamente, por supuesto en otros escenarios, pero entiendo que es el móvil donde debemos tener la mayor vigilancia, ¿no? ujú. Claro, o sea, mi objetivo con esta aplicación es que se empiece a democratizar el uso de este tipo de herramientas para que las personas estén seguras. De la misma manera que ya tenemos como súper normalizado tener una cerradura en la puerta de casa, de tener alarma o de tomar ciertas medidas de seguridad en el ámbito físico, tenemos que normalizar también el tener este tipo de herramientas en el ámbito digital porque lo hacemos todo a través de ahí. Es decir, ahora es que no puedes ni solicitar una documentación a la administración pública sin pasar por el certificado digital de las narices y de hacerlo todo a través de Internet, con lo cual es que no podemos huir de eso. Y hay muchísima gente que tiene ansiedad digital porque tiene mucho miedo de caer en un phishing, de que le roben el dinero, de perder todos sus datos, su información, y es miedo y pánico. Sí. Incluso se están dando casos de estrés postraumático digital cuando han sido víctimas de una estafa. Entonces, claro, si no empezamos a poner remedio a esto de alguna manera, se nos viene una interesante. Yo iba a preguntarte por quizás un poco más la parte criminológica o quizás de las víctimas, ya que estamos hablando de ellas. ¿Cómo suele ser, digamos, el día a día de una persona o la reacción que tiene una persona cuando se da cuenta que ha sido víctima de una estafa o acude a ti contándote un caso de una estafa que ha sufrido?
Pues depende del tipo de estafa que sea y de engaño, hay un sentimiento de culpabilidad brutal. Es decir, sienten muchísima vergüenza, sobre todo las personas mayores, porque normalmente los Sí, hijos ¿verdad? suelen Vale. infantilizar un poco o bastante a las personas mayores y cuando caen en un engaño, pues ya directamente los hijos toman la determinación de quitarle el acceso a las cuentas y de dejarlos más inutilizados todavía. Entonces, por parte de las personas mayores hay muchísima vergüenza y miedo a que pues queden todavía más inútiles, entre comillas, que antes. Y por parte de la gente joven, sobre todo las mujeres, hay muchísima sensación de culpa, porque cuando hay un tipo de delito que conlleva la pérdida económica del dinero, hay muchísimo sentimiento de culpa y cuando arrastras a otras personas, el otro día tuve el caso de un chico que cayó en una estafa piramidal de estas que te dicen, pues mete a 5 personas y tú te llevas un fee, ¿no? Un dinero. Pues él metió en esta estafa a todos sus amigos y por culpa. Ya me entendéis, ¿no? Por culpa de él, Mm. sus amigos perdieron muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo miras después a tus amigos a la cara después de haberlos metido en esto? La verdad es que los efectos son terribles y no se suele hablar de las víctimas ni tampoco se toma en consideración y es muy importante también ver en qué estado están quedando después de este tipo de sucesos. María, cuando uno es víctima de un ciberincidente, que creo que has descrito un escenario que es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que antes hablábamos, fíjate, le preguntaba a Pablo, pues a propósito de una empresa que había sufrido un incidente, que siempre había que tener en cuenta el antes, ¿no? El durante y, por supuesto, el después, ¿no? Pues creo que cuando nos ocurre como personas, también tenemos que entender, ¿no? El cómo lo vive y cómo lo siente dentro de ese entorno de protección. Creo que has definido algo muy bien de cómo te has dejado engañar, ¿no? Encima le cae la bronca, ¿no? A quien ha sido víctima de esa estafa, ¿no? Como si uno no fuese vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da cuenta uno? Porque muchas veces no es ni inmediato, ¿no? Es decir, al final, ¿cuánto suele tardar alguien en darse cuenta de que le han estafado? Quizás, porque oye, al final, pues le ha dado un botón y hasta que no ha confirmado sus cuentas, igual hasta ha pasado un día o dos. Un poco qué es lo que estáis viendo que sucede. Lo digo para empezar a quizás a reducir esos tiempos, ¿no? Y poder actuar un poquito más rápidamente. Pues desgraciadamente, como la gran mayoría de las estafas llevan consigo ingeniería social, que esto quiere decir que engañan a las personas con técnicas y tácticas psicológicas, las personas se dan cuenta de que han sido estafadas cuando hay una pérdida del dinero, por ejemplo o cuando hay directamente la fase de extorsión, ¿no? Por ejemplo, imagínate que has tenido una conversación súper subida de tono con una chica que has conocido a través de Instagram, Ujú. te vas a otra aplicación, empezáis a pasaros fotos y entonces te das cuenta de que has sido engañado cuando te ha grabado la pantalla, cuando has tenido la videollamada y te extorsiona con dinero. Ahí te das cuenta. O, por ejemplo, te das cuenta cuando te han vaciado 3.000, 4.000 euros en la cuenta. O sea, Madre las mía. personas se dan cuenta cuánto ya ha pasado. Ya lo han visto, ya han perdido el dinero, están siendo extorsionados o cualquiera de estas situaciones. Madre mía. Pablo. Y dentro de todas estas estafas, porque al final yo creo que de estas estafas tenemos mil variantes, tanto la del hijo en apuros, el que tiene una novia rusa que nunca llega, el que tiene, el que tiene un amor que le aparece por Instagram y curiosamente luego le dice que es millonaria pero necesita dinero. ¿Cómo, cuáles crees que son, cuáles dirías que son las estafas más comunes o el modelo de estafa más común que se da a día de hoy? Pues tendríamos que separar aquellas estafas que son más emocionales, que, por ejemplo, a las mujeres es más a nivel de amor romántico, y luego y para los hombres sería temas más sexuales. Entonces, estas estafas lo que hacen es buscar a personas con un perfil vulnerable o personas que están pasando por una situación crítica en su vida. Es que el otro día me preguntaron cuál es el perfil de víctima. Yo, cualquier persona en una situación compleja en su vida puede ser víctima de una estafa. Entonces, por un lado serían estas estafas más emocionales que juegan más con el sentimiento de las personas. Y luego las estafas típicas de más rápidas, digamos, como los correos electrónicos con el enlace, los SMS, cuando caes en un anuncio en Facebook que te lleva a una página de Amazon que no es de Amazon. Estas son las más como inmediatas. Y yo las dividiría así. Cada una tiene su impacto, ¿eh? Pero las que más he visto impacto en las víctimas son las que tienen un tipo más emocional. Ujú. Eh, Y, m- Perdona, Pablo, adelante. no, dale, dale, Edu.
No, quería yo adentrarme en el terreno que antes poníamos un poco sobre la mesa, que era el de la ética, y cómo hacer que pues esos nuevos talentos no se vayan a disparar con el bazooka, sino que opten por coger el arco y las flechas, pero por lo menos lo están haciendo en el lado del bien, ¿no? Entonces, es uno de los grandes debates que obviamente no tiene ni una respuesta fácil ni inmediata, pero sí que seguro que se piensa y mucho en ello, especialmente los que sois formadores y divulgadores. María, ¿cómo se puede abordar este tema supongo que también desincentivando por la acción punitiva al desmantelar operaciones, ¿no? Y que esto, pues vean que no hay impunidad y que no se está 100% seguro, pero seguro que se pueden hacer muchas cosas más. ¿Cuál es un poco tu reflexión sobre esto? A ver, yo mi reflexión es puramente criminológica. Cuando una persona inicia su carrera delictiva, normalmente lo hace en la adolescencia y no tiene por qué cometer un gran delito, sino que es el típico gamberro, gamberra adolescente que pues va pintando las paredes y tal. Y esto es porque los adolescentes en sí tienen una poca aversión al riesgo, es decir, les da igual, confrontan la autoridad, van en contra de lo que esté de moda en ese momento y van siempre pues a contracorriente de todo. Conforme una persona se va haciendo más mayor y va llegando a los 25 o 30 años, la curva del delito desciende y suelen desistir, que se llama el desistimiento delictivo. Esto pasa exactamente igual con el tema de la ciberdelincuencia. Los chavales jóvenes son los que mayormente cometen los típicos, las intrusiones a las empresas. ¿Por qué? Pues porque son personas, adolescentes con un perfil de aversión al riesgo cero, que les gusta romper cosas, les gustan los retos. Además, la ciberdelincuencia conlleva un tipo de manera modus operandi muy intelectual. Entonces también hay una parte ahí de ego muy fuerte, de decir yo me siento más listo que el resto. Y ya no es tanto por dinero, sino es por ego. Entonces, claro, ante ese panorama, coger a un chaval o una chavala de 14, 15 años con un talentazo de la leche en ciberseguridad y Mm. llevártelo al lado bueno, pues claro, a lo mejor primero tiene que transitar un poco el lado malo y para que vaya viendo que hay que ayudar y no delinquir. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es se está captando talento con ciberhacks, con hackathons en colegios, ¿no? Están yendo, bueno, algunas instituciones pues están creando este tipo de dinámicas donde presentan un reto y luego ganan. Y esa persona o esos chavales que ganan, pues luego se les dan premios, se les paga un curso de ciberseguridad y se los va llevando como para el buen camino. Pero es que pueden hacer tantas cosas y son tan habilidosos que claro, al mínimo momento que ven que tienen un montón de rédito de las cosas que hacen y que ganan pues 100 euros, 200, para luego comprarse pedidos de globo o ropa, que claro, a veces caen. Pero, y estabas hablando de la figura criminal, un poco eso, como empieza de gamberro, etcétera, que llega a los 21, desiste. El que no desiste, ¿cuál es su motivación y que termina siguiendo ahí en ese lado del mal? Y, y cómo se puede hacer porque precisamente para ese talento no esté, ya pasa esa barrera a los 25, ya pasa ese desistimiento y está arriba. ¿Cómo lo reconducimos? Si es que es Pues a posible. ver, esto ya sería un delincuente en potencia, una persona que, pues en este caso, los perfiles de los ciberdelincuentes suelen tener un alto componente de ego, de ganas de como el típico que dice yo soy capaz de hackear al CNI, ¿no? Es como esa sensación de querer retarse. Luego hay una motivación económica muy grande, aparte de una motivación de reconocimiento económica. Y luego también muchas veces hay como un espíritu más hackactivista, pero más delictivo de voy en contra del sistema, pues porque forma parte de una ideología X o Y. Esto es lo que suele pasar. Yo, por ejemplo, me he encontrado, ¿no? Ciberdelincuentes que como mi perfil es público, a lo mejor han hecho algún intento con éxito de contactarme para que yo diera rédito de ciberataques que ellos habían hecho. Entonces, al final es un componente muy de narcisista, muy con rasgos psicopáticos que lo que quieren es que les mostremos y digamos, esta persona con su nick o su nombre de cibermalo ha hecho o ha sido el autor de esta intrusión. Entonces ellos dentro de la organización criminal o del mundillo de los ciberdelincuentes van ganando como rankings en función de la cantidad de intrusiones que hacen en empresas, de datos que consiguen y eso les va generando una cierta fama y estatus dentro de su núcleo de ciberdelincuentes. Entonces, claro, ellos de referentes pues tienen a los más grandes y los tienen de referentes porque nunca los han pillado, porque son los
capos de las organizaciones más grandes, entonces tienen como esta competitividad dentro y son ese tipo de perfiles. ¿Cómo los reconducimos? Pues esto, yo por ejemplo en criminología siempre hemos estudiado que existe la rehabilitación, pero tú hablas con cualquier ser humano que trabaje en prisión, que trabaje con personas que están o que han sido delincuentes y claro, el tema de la rehabilitación es para debatir aquí mucho rato, porque hay personas que desgraciadamente no llegan a rehabilitarse. Y una pregunta que estabas hablando antes, estos líderes, estos capos, estos delincuentes, siempre se habla de que están en países lejanos, tipo al margen de la ley, del este o África, o etcétera, más difíciles de coger. ¿Es esto siempre así o es un poco mito? Los grandes sí que están fuera, pero la gran mayoría están aquí, al lado de casa. ¿Sabes? Es decir, cuando hace poco se pilló una operación de una organización que se dedicaba a estafar con el pretexto del hijo en apuros. Pues Sí. lo pillaron, no sé si fue en Andalucía o por ahí. Es decir, que están aquí, que no se van muy lejos. Lo que pasa es que los grandes, como Lockbit, que seguro que los conoces, sí que están fuera, evidentemente. Pero la gran mayoría son tu querido amigo y vecino. Mm. Oye, María, fíjate que ahora mismo hay en marcha un debate eh, sobre el uso de las pantallas, pensando que así se van a evitar muchos males, tanto los impactos emocionales en los menores, como quizás pues esos accesos a contenidos no deseados y por ende a posibles amenazas de ciberseguridad, ciberestafa o de ciberchantaje, ¿no? Eh, es cierto que el debate no puede ser de máximos. Parece que hemos pasado de todo pantallas a nada pantallas, ¿no? ¿Tú crees que esto es una... No te digo que me digas si es una buena medida o mala, cada uno tendrá su opinión al respecto y obviamente todas las decisiones que normalmente últimamente se hacen en política con respecto a la tecnología no son acertadas, ¿no? Pero ¿crees que debe formar parte del debate el tiempo de uso de las pantallas en materia de educación de ciberseguridad, por ejemplo? Mira, creo que eso no tendría nada que ver con el tema de ciberseguridad. El tiempo de uso tiene que ver a nivel de salud mental, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya se ha retrocedido en las cosas que tienen que hacer los niños conforme la edad que tienen, ya se ha retrocedido un año. Es decir, tú hablas con maestras que trabajan en colegios P3, P4, P5 y te dicen que los niños cuando están expuestos a las pantallas no interactúan de la misma manera con sus semejantes, no hablan, no son capaces de articular palabra y eso es un problema grave, pero yo creo que es a nivel de salud. A nivel de ciberseguridad, creo que si eres capaz de darle un móvil a tu hijo, tienes que ser capaz también de educarlo y de enseñarle cuáles son los riesgos que hay en el ámbito digital. De la misma manera que cuando, por ejemplo, tú ibas por la calle, tu padre te decía a tu madre, oye, no te vayas con extraños, si alguien te viene a dar un caramelito, pues no te vayas con esa persona, cuidado con hacer según qué cosas porque pues es delito. Ese tipo de educación los padres la tienen que dar. ¿Qué pasa? Que los padres no son nativos digitales y que entonces ahora te dirán, oye, es que yo no tengo ni idea de cómo educar a mi hijo y aquí está el gran problema. Que como no somos, la gran mayoría de las personas no somos nativos digitales, pero nuestros padres menos todavía, no tienen esa capacidad para educar como hubiesen educado en una seguridad física, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos? Formamos a los padres también. Este es el gran reto. Por eso es muy importante la divulgación, la formación, la concienciación y sobre todo tampoco cargar a las espaldas de los padres que pobres suficiente tienen con entender ellos el mundo digital como para que tengan que educar a los niños con sus propios riesgos, porque los niños tienen los suyos propios. Mm. Y una cosa también que creo que igual me afecta en esto. ¿No crees que las redes sociales quizás que veía la gente de 20 años no son las mismas que tienen ahora los niños de 20 años y que por eso también hay una distancia entre los riesgos de unas u otras o el saber usarlas y protegerlas? Mm. Sí, sí, o sea, yo, por ejemplo, mi prima, que es menor, tiene un uso distinto al que tendría yo de, por ejemplo, la plataforma de Instagram. Ella lo sube todo privado, lo suben todo a mejores amigos, tienen son muy selectos. Y yo le pregunto, porque yo quiero enterarme de por qué hacen estas cosas, y es porque se protege mucho su privacidad. Pero los riesgos a los que se enfrentan los niños en el ámbito digital son bastante grandes porque pues están habiendo personas, ¿no?, que se aprovechan de ciertas plataformas de juegos para hacerse pasar por niños, en realidad son adultos, contactar con los niños, es decir, los riesgos son bastante grandes ahora. Antes, en el ámbito físico, no tanto. Oye, y
¿Cuáles son, y ya formulamos las últimas preguntas, porque no por nada, sino porque se nos está acabando el programa? Tus recomendaciones ahora mismo también para esos entornos empresariales. Antes, al principio del programa, hablábamos de noticias, que se producían incidentes de ciberseguridad en empresas, pues que ya tienen una tradición en estrategia de ciberseguridad y aún así se siguen produciendo. Estamos hablando de las cadenas de suministros o de ese clic que un trabajador que quizás tenía demasiados permisos le dio a ese correo adjunto, ¿no? Claro, nosotros, yo creo que, Pablo, cada semana decimos, claro, aumentar la cultura de ciberseguridad, pero decir eso es muy fácil, lo decimos cada semana, ¿no? Luego, lograr que se haga es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es un poco ese impulso, ¿no? Oye, herramientas como Vivalc, yo creo que pretende, ¿no? Hacer lo que esa usabilidad de la ciberseguridad sea mucho más, pues eso, fácil, ¿no? ¿Cuál es un poco tu recomendación, María? Pues mira, yo aquí tengo que decir que cuando se intenta formar a los empleados, a los equipos dentro de las empresas y se hace desde el pretexto de que vas a proteger a tu empresa es un error, porque la gente por norma general es egoísta. Entonces la formación dentro del contexto empresarial tiene que ir siempre dirigida a la persona y que los empleados vean el beneficio de que formándose en esto van a poder cubrir tanto la parte del trabajo como la parte personal. Yo siempre que voy a dar formaciones en empresas y Viva va a apoyar esta pata porque es una herramienta que va a ser muy útil también en este contexto, siempre formo a la persona y le enseño a cómo protegerse en su vida privada, cómo proteger a sus hijos, cómo proteger su hogar y luego cómo todo eso se traslada de la misma manera en el ámbito laboral. Porque si tú vas a una empresa y les dices que no hagan esto porque si no va a haber pérdidas económicas o si no vas a meter un bicho en la empresa, pues la gente dirá, pues ok. Esto es como las típicas formaciones estas de prevención de riesgos laborales, que es como sí y ya está. Y luego levanto la caja como a mí me da la gana. Entonces hay que tener un poco también de sentido y hacer las cosas con el objetivo de que acaben calando, porque si no, si es para solo hacer unos checks en la normativa, pues evidentemente no tiene ningún tipo de sentido. Pues es súper didáctico escuchar a María Aperador Montoya. Como habéis visto, no solo es formadora, sino es una persona que piensa en la ciberseguridad desde el punto de vista de la criminalidad que subyace en ella y sobre todo que quiere poner medidas para contrarrestar esos efectos, o bien a través de interesantísimas iniciativas como es Vivalc, a la que seguiremos muy de cerca, o también a través de esos buenos consejos que da en la formación y que tanto necesitamos desde la escuela y, por supuesto, de los entornos empresariales. Ha sido muy interesante poderte escuchar, María, y te agradecemos de verdad mucho que nos hayas dedicado tu tiempo y experiencias vividas. Esperamos verte pronto en el programa. Muchísimas gracias por invitarme. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y yo creo, Pablo, Espacio Seguro viene un poco vinculado a la noticia a la que hacíamos referencia antes, ¿no? Del sector salud, como 9 de cada 10 instituciones, bueno, pues había descubierto que tenían vulnerabilidades. Y es que, claro, allí los ciberdelincuentes, aquellos a los que hacía referencia nuestra invitada, que ha sido interesantísima la conversación, Pablo, bueno, van donde hay posibilidades de éxito. Y el éxito muchas veces, como dice un informe del mercado estadounidense, de que aumentan un 42% las intrusiones en objetivos públicos esenciales, que son los de pues la electricidad, la gestión de aguas, etcétera, etcétera. Total, al final, lo que siempre decimos, Eduardo, las instituciones, los elementos críticos de una sociedad, el dinero, el agua, la luz, la telefonía, todas estas instalaciones críticas que hay que tener siempre bajo protección y al final, pues oye, el 42% de aumento en el objetivo, que al final los malos, como dice el propio informe, hablamos de phishing, hablamos de ransomware, hablamos de ataques de denegación de servicio. Todos ellos van con un objetivo de extorsionar y de sacar el dinero a estas organizaciones o al menos causar una distorsión en su servicio.
pensemos también además que estamos pasando un momento geopolítico bastante tenso desde hace unos años, y entonces el crear desestabilización dentro de tus adversarios es algo muy, muy interesante desde el punto de vista geoestratégico. Entonces, es por eso que ha habido pues un aumento en las denegaciones de servicios, un aumento en los ataques de ransomware y en las filtraciones de información. ¿Por qué? Porque al final todo esto va minando la credibilidad de tu adversario, y también, oye, pues si le haces una disrupción y consigues que no estén dando servicio a sus ciudadanos, pues consigues que esos ciudadanos se enfaden o se opongan un poco al régimen de tu adversario. Bueno, pues fíjate que el informe lo que propone es algo que nos estaba diciendo María precisamente, y es que se capacite a las personas, se pongan recursos, se segmenten las redes o se utilice la inteligencia artificial para identificar y responder análisis como parte de la clave de ese nuevo escenario. Tú lo has dicho, una mezcla tecnológica y también de escenario geoestratégico, Pablo. Totalmente. Al final desgraciadamente, al final todo esto va en incrementos presupuestarios, nos guste o no. Aquí se termina uno teniendo que abrir y gastarse el dinero presupuestariamente, porque al final las formaciones cuestan dinero, las medidas tecnológicas cuestan dinero, el implementar inteligencia artificial cuesta dinero, y todo esto lo que hay que hacerlo es con cabeza. No hay que decir que no porque cuesta dinero. No, hay que hacer inversiones con cabeza, viendo esos retornos que vas a tener en formar a tu personal para que no haciendo doble clic sobre un enlace o arrancando un proceso que infecte tu sistema informático. Hay que formarles para detectar esos casos de phishing o de fraude que puedan estar llegando, y que lo que buscan es conseguir poner el pie muchas veces en las organizaciones, que es lo que hablamos que son el primer paso de todas estas infecciones, porque las propias mafias o los propios atacantes, como hemos hablado con María, están especializados. Hay unos que se especializan en mandarte la campaña de phishing, otros especializados en conseguir el acceso en los ordenadores. Eso se vende luego a las siguientes fases, las cuales van a desplegar el ransomware o van a fugar la información. Ahí hay muchos puntos en los cuales una organización puede trabajar en tener detecciones, ¿vale? Que al final es de lo que va, detectar a los malos y expulsar. Bueno, pues ese es el espacio seguro Panda, y el espacio de ciberseguro se nos ha ido de las manos ya. Por lo tanto, nos quedamos con las ganas de comentar, y lo haremos en más profundidad, porque Pablo, además, como responsable de la compañía Vapasec, pues está viendo afectado por todo lo que ocurre, por los bloqueos de Cloudflare a propósito de los partidos de la Liga, y es algo que entre lo jurídico y lo tecnológico requiere de un análisis, Pablo, que haremos con mayor profundidad, pero ya tendrá que ser en otro próximo programa. Lo haremos en otro programa, pero por favor a ver si los técnicos de los que hacen los bloqueos los eliminan cuando ya no hay fútbol, porque es que no sabes qué mañana llevamos y qué tarde hemos llevado, que ahora aparentemente ya los han quitado, pero no sabes qué mañana nos han dado. Pues lo contaremos por experiencia propia. Gracias, Pablo, nos despedimos hasta mañana. Gracias, Edu. Adiós.